Me divertí comparándole con Craso, que perdió la batalla de Carras en el año 53 a.C., cuando los romanos fueron derrotados por los partos. Y después vino la famosa historia de que los partos le metieron oro en la boca cuando ya estaba muerto. Claro, aquello fue un ejemplo de sobreextensión romana. Un tipo muy rico en Roma que pensó que podía ir allí y vencer a los partos en aquel momento. Y le salió muy, muy mal. Esa era la parte divertida de la historia, comparar a Craso con Trump. Pero el golpe más fuerte es la desesperación en la que se encontró cuando vio las cifras sobre el agotamiento de las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos. Y algunos de esos datos me llegaron de una de esas viejas fuentes del llamado Estado Profundo. Deep state sources. And he was explaining in detail in a very long. Y él lo explicaba con todo detalle en un correo larguísimo, diciendo básicamente que estábamos ya a mediados de junio, o sea, hace solo unos días. Cuando Trump miró las cifras, vio que para mediados de agosto se alcanzaría el límite absoluto del agotamiento de las reservas estratégicas, y que de un día para otro el precio del petróleo se dispararía. La inflación en Estados Unidos se dispararía también, y todo sería un caos total. Y eso debería haber sido la razón principal para que él se aferrara desesperadamente al memorando de entendimiento o a algún acuerdo. Pero Nima explica que la situación entre ahora y mediados de agosto, ya sabes, un poco antes de las elecciones de medio mandato y todo eso, es muy delicada. Después de las elecciones, según lo que ocurra, todo puede cambiar. Y esta información, o más bien esta serie de rumores, ya está circulando en Washington, que él volverá a la guerra después de elecciones de medio mandato. Y es muy, muy plausible, creíble, y teniendo en cuenta el ególatra narcisista del que hablamos, diría que ultra plausible, ¿verdad? Así que está ganando tiempo. Está ganando tiempo desde ahora. Estamos a finales de junio, hasta agosto, luego hasta finales de octubre, las elecciones de mitad de mandato en noviembre, y después de eso. Y obviamente Nima, como tú sabes muy bien, la gente en Irán, la cúpula en Irán, está totalmente preparada para ello. No tienen ninguna ilusión, y no se hacen ilusiones de que los estadounidenses vayan a seguir las deliberaciones o las recomendaciones incluidas en el memorando de entendimiento. El proceso de enfrentamiento ya ha empezado. Tenemos a Marco Rubio abriendo la boca y diciendo una estupidez tras otra sobre el estatus internacional del Estrecho de Hormuz. No existen aguas internacionales en el Estrecho de Hormuz. Irán está al norte y Omán al sur. Eso es, según el derecho internacional. Así que sabemos que todo esto se va a descontrolar por completo, ¿verdad? Irán no se hace ilusiones al respecto. Y por supuesto, tienen el dedo en el gatillo. Y esto lo abarca todo, a cualquier aventura estadounidense que pueda producirse en las próximas semanas o meses. Y por supuesto, si Israel no abandona los ataques contra el Líbano, habrá una respuesta muy dura. Y hasta ahora, por lo que sabemos, todos los que hablan en nombre de esa especie de culto a la muerte siguen atacando el Líbano, el sur del Líbano. De momento no Beirut, pero de momento. Pero el sur del Líbano sigue siendo atacado. Siguen matando a civiles, siguen arrasando pueblos enteros. Nada ha cambiado. Pepe, dos incidentes importantes. Uno de ellos fueron los informes que decían que la inteligencia pakistaní creía que el Mossad quería asesinar a Asim Munir. Sí. Uno de ellos. Y el otro fue lo que pasó en Qatar, porque esos dos países fueron muy importantes en la cumbre. Estaban mediando entre las dos partes, claro. Así que tuvimos una gran explosión en Qatar. Explosión en Ras Laffan, exactamente. No fue en ningún otro sitio. Fue en el nodo de gas más importante de Qatar. Así que todo esto tiene pinta de ser una operación de falsa bandera. Por cierto, los servicios de inteligencia iraníes creían que había sido Israel.
Iba a decir absoluto, pero no absolutamente correcto. Pero este es, sin duda, el escenario número uno que hay que tener en cuenta. Por supuesto, hasta ahora no hay ninguna prueba. Porque dijeron que era un problema técnico. Pero un problema técnico no llega tan lejos. Ocurrió una explosión enorme. Una explosión enorme. Así que no fue un fallo técnico. Y obviamente, los cataríes tienen que ser muy prudentes. No pueden acusar directamente a Israel, porque entonces volverían a ser atacados. Y por supuesto, están intentando coordinarlo todo, no solo con Irán, sino también con Pakistán, que tiene algo que decir en todo esto. Si se demuestra que fue Israel, ¿cómo van a responder? Pero no hay duda, todo esto tiene pinta de ser una operación de bandera falsa. Ese es el primer punto. El segundo. Y por eso, claro, Larry y yo fuimos machacados una y otra vez. Nos atacaron desde todos los frentes, porque básicamente estábamos diciendo a nuestro público y al público de todos vosotros que tenéis programas muy exitosos, que la inteligencia militar pakistaní había descubierto un escenario muy creíble, según el cual, por órdenes de Netanyahu, se habría intentado asesinar al general de campo Asim Munir. Así que esta es la información que recibimos. No es que Larry y yo, un día bebiendo vodka en internet, decidiéramos inventárnoslo. Así que la gente que nos critica sin saber cómo funcionan estas cosas, ni siquiera son tontos, van más allá de la estupidez. Número 1. Número 2. El ejército pakistaní. Y claro, cuando oímos eso, los dos dijimos, vaya. Así que le pedimos a uno de nuestros contactos. De hecho, le dijimos, por favor, perslis will borlite rinbrisa step with us seus talent usfrufali. Ses exhibrió realmente. Step wall sword. Na, uvais kims isrerdate for restore. In the midden scree at srayen and imengs lysemt. The proverbial mediators, it could have been, this was not specified. Esto no se especificó, pero podría haber sido Omán, por ejemplo, que es relativamente neutral. O podría haber sido a través de Turquía, por ejemplo, hacia Tel Aviv. Si tocan a nuestra delegación que va a Suiza, y sobre todo si tocan al mariscal de campo, Asim Munir, os vamos a borrar del mapa. ¿Adivinas qué pasó justo después? Nada. Así que al parecer, en Tel Aviv recibieron el mensaje. Así que esto, una vez más, si lo miras en conjunto, Pakistán e Israel ya están librando una guerra por poderes, en la práctica. Y bueno, escuchamos esa retórica desde el despacho, diciendo que nuestros próximos enemigos van a ser Turquía, y ese tipo de tonterías. No, y Pakistán ya le ha transmitido a los israelíes algo muy claro. Os estamos vigilando. Así que más vale que empecéis a comportaros, o al menos que no actuéis de la forma tan salvaje a la que nos tenéis acostumbrados, porque si no, vais a tener que pagar un precio. Así que tenemos dos cosas seguidas. Primero, la información tecnológica que proporcionaron a Irán para frenar los asesinatos israelíes de líderes iraníes. Y además, la inteligencia militar pakistaní descubrió este plan para matar a Munir, o quizá a otros miembros, si no a toda la delegación pakistaní. Esto va a evolucionar muy rápido, y es algo a lo que todos deberíamos prestar muchísima atención. Especialmente cuando vinculamos la relación entre Pakistán y Arabia Saudí, y ahora la posibilidad de que ese paraguas de seguridad que ambos países intentan organizar para Asia Occidental, sobre todo para Arabia Saudí, pero quizá también para el resto de la región, cuente con la participación del Consejo de Cooperación del Golfo y de Egipto. Turquía, una vez más, es un caso muy complicado. Así que, aunque la definición de OTAN musulmana no sea adecuada, vamos a ver una alineación muy estrecha entre 4 o 5 naciones suníes muy influyentes y poderosas. Y obviamente sería muy inteligente por parte del culto de la muerte no meterse con ellos, especialmente porque Pakistán es una potencia nuclear. Así que esto es lo que está pasando, por un lado, Nima. Por el otro,
el eje sionista o el sindicato Epstein, en las próximas semanas y meses, ¿qué tipo de jugada radical estarán dispuestos a hacer? ¿Hasta dónde estarán dispuestos a llegar o a arriesgarse a llegar, no solo contra Irán, sino también contra Pakistán y Arabia Saudí? Cualquier cosa que hagan para sabotear el memorando de entendimiento y la posibilidad de que Irán y el Consejo de Cooperación del Golfo mantengan una relación estable sería ir en contra de Irán, de Pakistán, de la conexión entre Pakistán y Arabia Saudí y también de China, que está detrás apoyándolo todo. Así que ahora tenemos los dos bandos claramente definidos. So now we have the two camps clearly defined. And it's getting more and more volatile by the minute. Y cada minuto que pasa, la situación se vuelve más y más volátil. Porque lo sabemos, Nima, tú lo sabes, nuestra audiencia lo sabe. Los sionistas nunca van a rendirse, nunca van a rendirse, nunca van a renunciar al Líbano, nunca van a renunciar a Siria. Y por supuesto, nunca van a renunciar a Gaza ni a Cisjordania. Todos sabemos lo que ya está ocurriendo allí. Y tampoco van a renunciar a Irán, ni a su expansión sin fin. Y eso incluye a todos. Incluye robar tierras de Irak, robar tierras de Arabia Saudí, de Jordania, de donde sea. Nunca van a detenerse. Solo hay una manera de detenerlos. Todos sabemos cuál es. E Irán también sabe cuál es. No hay otra manera. Creo, Pepe, que cuando hablamos de la situación entre Irán y Estados Unidos, y teniendo en cuenta la reunión reciente, supongo que tienes alguna información de tu fuente en Pakistán sobre la visita del presidente iraní a ese país, que fue importante. Básicamente, él planteó el concepto de una nueva arquitectura de seguridad para la región, en la que mencionó a Arabia Saudí, Turquía, Qatar y Pakistán como parte de esa estructura de seguridad. Supongo que Pakistán, dado que mantiene buenas relaciones tanto con Arabia Saudí como con Irán, podría de alguna manera facilitar las negociaciones o las conversaciones que están en marcha entre esos países. ¿Y cuál es su planteamiento al respecto? ¿Y hasta qué punto estamos cerca de lograr ese tipo de arquitectura de seguridad en la región? Exacto. Volvemos al principio de nuestra conversación. Pezeshkian, como viste, fue recibido como un hermano, como un invitado super VIP, claro, con toda la ceremonia, todo el boato y el protocolo, y todo eso, pero sobre todo como un hermano. Y tiene una relación muy buena, tanto con Sharif como también con Munir. Además, tuvo una reunión bilateral con Munir solo para hablar de seguridad y defensa. Aparte de todas las conversaciones políticas con Sharif, con el gobierno y demás, tuvo un encuentro especial con Munir únicamente para tratar temas de defensa y seguridad. Así que, ¿de qué estaban hablando exactamente? La ampliación del pacto militar entre Pakistán y Arabia Saudí, que por supuesto, desde el punto de vista iraní, dijeron, ningún problema, confiamos en vosotros, y confiamos en China detrás de todo esto. Y los chinos quieren que esto funcione. Evidentemente, este es el siguiente paso para tener un paraguas de seguridad al margen de los estadounidenses. Así que podéis imaginaros cómo esto está poniendo nerviosos a la Casa Blanca, al Pentágono y en general al llamado Estado Profundo. Pero las cosas van por ahí. Si miras a Irán, Pakistán, Arabia Saudí y China, ese es el rumbo que están tomando. Así que los actores más pequeños tendrán que seguirles el paso. Eso está claro. Así que, una vez más, todo esto empezó a ponerse en marcha de verdad el fin de semana en Bergenstock, en Suiza. Y luego se aceleró apenas 2 días después, el martes y el miércoles en Islamabad, con la visita de Pezeshkian. Todo está conectado y va muy rápido. Tan rápido que todavía no tenemos ni siquiera, no diría una respuesta, pero ni un solo comentario desde Washington sobre todo esto. Están aterrados, porque está ocurriendo delante de sus ojos y no hay nada que puedan hacer para evitarlo. ¿Qué van a hacer? ¿Bombardear Arabia Saudí? ¿Bombardear Pakistán? Ya sabes, eso es lo único que saben hacer. Su modus operandi es bombardear y bombardear. Y eso lo sabemos todos.
So, Así que la reorganización del tablero de ajedrez ya está en marcha. No hay duda. Tenemos que esperar los movimientos del otro lado, aunque estén aturdidos y confundidos, algunos aterrados y otros sin saber qué hacer. Pero estarán profundamente enfurecidos. Y eso se sumará a lo que ya es la derrota estratégica de la guerra que lanzaron contra Irán, una guerra que ahora se ha enquistado. Esa situación ha consolidado el inicio de una nueva arquitectura de seguridad para Asia Occidental, donde el sur de Asia, con Pakistán, se perfila como uno de los actores más importantes. Y hay algo extraordinario en todo esto, algo en lo que no dejo de pensar, porque muchos de nosotros creíamos que este proceso podría empezar más al norte, entre Rusia y Occidente. Volviendo a diciembre de 2021, cuando Putin envió aquellas cartas a la OTAN y a la anterior administración de Estados Unidos, las cartas trataban sobre la indivisibilidad de la seguridad. Básicamente el Kremlin estaba diciendo a todos, mirad, deberíamos tener seguridad para todos, para Estados Unidos, para la OTAN, para Europa Occidental, para Europa del Este, para el espacio postsoviético, para Rusia, para Asia Central, para todos nosotros en la región. No hubo respuesta. La respuesta de la OTAN fue provocar a Rusia para que iniciara la operación militar especial en febrero de 2022. Así que, en lugar de que este proceso comenzara en el norte, está empezando en Asia Occidental. Porque el significado más profundo de este nuevo paraguas de seguridad que Pakistán ofrece a buena parte de Asia Occidental es precisamente la indivisibilidad de la seguridad. Es el mismo concepto. Y hay otros que no forman parte de este paraguas, como Irán, que es soberano e independiente. Ellos están de acuerdo, siempre que no se convierta en una plataforma de ataque contra Irán. Y no lo será, porque el mediador y proveedor de ese paraguas de seguridad, Pakistán, está actuando ahora como mediador entre Irán y Estados Unidos. Así que los papeles han cambiado por completo. Y por supuesto es muy importante que Pakistán tenga ahora este papel en Asia Occidental, un papel que antes no tenía. Esto cambia la ecuación por completo. Los saudíes están siendo muy pragmáticos y saben que necesitan llegar a un entendimiento con Irán. En cuanto a los los egipcios y los turcos, todavía no sabemos hasta qué punto. Básicamente, están de acuerdo con la nueva estructura que se está formando. Aún no conocemos los detalles, claro. Y por supuesto, Qatar, tarde o temprano puede entrar. Es un país muy pequeño. Va a necesitar un paraguas de seguridad de algún sitio. Así que ya ves, todo está cambiando en cuestión de días, ¿no? No es de extrañar, Nima, que estemos escuchando ese discurso incoherente, ese bla 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 constante que llega desde Washington. Ni siquiera son capaces de entender la magnitud de lo que está ocurriendo. Primero, porque viven en una burbuja. Segundo, porque no entienden otras culturas, no entienden otras formas de pensar, no respetan otras culturas ni otras formas de pensar. Y todo esto está pasando prácticamente delante de ellos, y aún así no son capaces de comprender por qué. ¿Por qué? Porque todavía no pueden aceptar el hecho de que fueron derrotados estratégicamente. Aunque firmen un memorando de entendimiento que su presidente está desesperado por conseguir, porque es la única salida que ha encontrado, pero ya está saboteando esa salida. Estaba minando el memorando incluso antes de que empezaran a hablar en Suiza este fin de semana, y sigue minándolo prácticamente cada día. Así que esto va a continuar, ¿verdad? Y ahora llegamos, diría yo, a una situación tremendamente interesante en la que probablemente todo dependa de J.D. Vance para que el memorando avance. ¿Te lo puedes creer? Que todos los que están en la mesa tengan que confiar en J.D. Vance. Es el único que muestra un mínimo de normalidad aquí. Pero todos sabemos quién está detrás de J.D. Vance.
Sí, exactamente. Y además todos sabemos de sus ambiciones presidenciales. Así que es un juego muy, muy peligroso, todo esto. Pepe, durante muchos años en Estados Unidos hemos estado hablando de un giro hacia China, un giro hacia el este, y una administración tras otra llega y hace lo mismo. Bueno, la administración Biden creó la guerra en Ucrania, y la administración Trump tiene ahora una nueva guerra en Oriente Medio, en Asia Occidental, contra Irán. Esa guerra sigue en una especie de pausa. Tenemos a dos actores distintos, con objetivos diferentes, por cierto. Estados Unidos e Israel. La principal prioridad de Israel es continuar la guerra. La de Estados Unidos es salir de ella, porque saben que ya no queda nada allí, por lo que valga la pena quedarse. Esto va a ser una receta para el desastre. Estados Unidos ya ha pasado por eso antes, en Irak y en Afganistán. Así que es lo mismo, o incluso peor, porque con el tiempo se va a poner de manifiesto la fragilidad de su presencia en el Golfo Pérsico. Ya sabes, esa es una región que Irán domina militarmente. Así que mantener allí a Estados Unidos tiene un coste enorme, tanto geopolítico como militar. Y si tenemos en cuenta todas las dificultades que tuvieron durante la guerra, y también durante el alto el fuego, desde que se anunció el alto el fuego, ahí está el problema. Pero cuando hablamos del giro hacia China, ¿no crees que después de la guerra en Ucrania o con esta guerra entre Irán y Estados Unidos, qué significa realmente eso de giro hacia China? ¿Van a crearse un problema aún mayor? ¿O quizá ha llegado el momento de girar hacia Estados Unidos mismo? Volver al país, volver a los principios, a esos lemas, a esos argumentos, a la retórica de Donald Trump, hacer América grande otra vez. Producción. Empleos de vuelta a Estados Unidos, producción de vuelta a Estados Unidos. Porque esas cosas, si van contra China, mientras tienen dos guerras, por cierto, las dos guerras están activas, en mi opinión, ahora mismo, en Ucrania y en Asia Occidental. Sí, bueno, para empezar, no hay nada que puedan hacer contra China. Y por eso los chinos no están precisamente perdiendo el sueño. Estuve en China el mes pasado, en mayo, de hecho. Todavía estaba allí en mayo, antes de ir a Rusia. No estaban preocupados, y me dijeron, no, estamos centrados en nuestros propios retos internos en la carrera tecnológica. Desde el punto de vista chino, están haciendo todo lo que tienen que hacer. No se trata de ganar o perder, sobre todo porque los objetivos de la carrera tecnológica china no tienen nada que ver con los de la estadounidense, que básicamente giran en torno al beneficio, Wall Street y todo eso. En China es algo completamente distinto. Tiene que ver con la modernización del país. Por cierto, ese es el título del libro de Xi Jinping, publicado el año pasado, que tuve el placer de leer a fondo mientras estaba en Xinjiang. Estaba leyendo la modernización de China de Xi Jinping y veía esa modernización delante de mí, por todas partes, mientras viajaba por Xinjiang. Y de eso es de lo que están preocupados. Hay un problema enorme en América Latina, Nima. Si miras el mapa ahora, ¡wow! Los estadounidenses controlan casi todo. Y la última gran pieza que falta en el rompecabezas es Brasil. Tú sabes mejor que yo lo que podría pasar en las próximas elecciones o lo que podrían hacer para desestabilizarlas. Así que eso es. Y está en la doctrina de seguridad nacional. Es la doctrina Monroe 2.0. Nuestro patio trasero es nuestro, y punto. Así que esto es realmente aterrador. Y por supuesto, siempre pueden inventar tácticas de distracción aquí y allá, pero Groenlandia volverá a aparecer en el radar, tarde o temprano. Y por supuesto, no hay nada que puedan hacer en el mar de China Meridional, especialmente. Y con Taiwán, lo mismo. Saben que si intentan algo en Taiwán, la respuesta china va a ser muy dura contra Estados Unidos, no contra Taiwán.
Claro, si algún tipo de agresión contra China viniera desde Taiwán, cosa que nunca va a pasar, entonces sería otra historia. Pero los chinos saben que los estadounidenses son capaces de montar una operación de bandera falsa en el mar de China Meridional o incluso en la propia Taiwán. Así que ese es un problema enorme y además todavía tienen que asumir 2 derrotas estratégicas seguidas, en Ucrania y en Irán. Así que, hablando de un animal acorralado, eso es exactamente lo que parece, ¿sabes? Van a ser mucho más peligrosos de lo que ya son. Gracias, Pepe. Gracias a ti, querido. Perdona, pero tengo que irme. Muchas gracias. Muito obrigado. Encantado de verte y de poder hablar contigo. Obrigado pela ajuda ao nosso canal. Gracias por la ayuda a nuestro canal. Estoy dando las gracias a Nima por mencionarlo y espero que todos vosotros os paséis por nuestro canal. Nuestro canal es un servicio público. Larry y yo lo hacemos como un servicio público. Si tenemos acceso a información de este nivel, tenemos que difundirla. Es así de simple, ¿verdad? Así que gracias a todos. Gracias, Nima, como siempre. Y aquí, desde la Natostan con 40 grados, la verdad es que no es una imagen muy agradable, os lo aseguro. It's not a very nice picture, I tell you.